¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿cómo funciona el Estado venezolano? Se lo preguntamos a otro notable invitado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Assab. Muchas gracias, Jorge, Assab, por la invitación. una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación y a tu teleaudiencia que siempre sigue con atención, tanto en Venezuela como en América Latina, tus programas. Señor Saab, señor fiscal general, para quien nos ve fuera de Venezuela, ¿es diferente el Estado venezolano en cuanto a la cantidad de poderes respecto a los otros estados más, entre comillas, tradicionales? Bueno, sí, efectivamente, a raíz de la Constitución del año 99, donde tuve la honra de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, y organizamos el título 3 de los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, y junto con otros colegas, compatriotas, hicimos una constitución que yo calificaría de modélica, que fue aprobada en referéndum consultivo en diciembre de ese mismo año 1999 y entró en vigencia en el año subsiguiente, en el año 2000. A partir de ahí en Venezuela se crea una estructura de Estado totalmente diferente a la que existía en Venezuela y a la que existe incluso actualmente en el hemisferio occidental. ¿Por qué? Primero se califica a la democracia venezolana no como una democracia representativa de partidos, sino una democracia participativa, protagónica, y el Estado venezolano no sería un Estado tradicional, sino un Estado de justicia, un Estado social y de derecho, es decir, la vinculación siempre del tema humanista, del tema social, a lo que iba a ser y lo que tiene que ser la política del Estado. Dentro de lo que tú calificaste inicialmente como cuantitativa y cualitativamente, vamos a decirlo así, la estructura de los poderes, Venezuela escapa a lo tradicional. Lo tradicional en el mundo es tres poderes: el poder ejecutivo, cuyo mando lo lleva el jefe de Estado, en Venezuela Nicolás Maduro Moro; el poder legislativo, que tiene como representación a la Asamblea Nacional, en el caso venezolano; el poder judicial, cuyo máximo órgano es el TCJ y los demás tribunales que hay en la República. Nosotros hemos agregado a partir del año 99 dos nuevos poderes. ¿Qué son? El poder electoral, cuya representación descansa en el Consejo Nacional Electoral. No es solamente entonces, y es bueno destacarlo, el CNE un órgano electoral, es también un poder autónomo en el Estado, que tiene su estructura, su organización a escala nacional y regional. Y aparte está el poder ciudadano, que me honro en dirigir. Aparte fiscal general de la República, actualmente soy presidente del Poder Ciudadano, cuyo órgano de representación es el Consejo Moral Republicano, conformado por tres instituciones: el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, en algunos lugares del mundo se le dice Ombudsman, y la Contraloría General de la República. Entonces, como te darás cuenta, es una estructura diferente que amplía las competencias, que permite al ciudadano de a pie poder establecer un contacto directo con estos poderes. Pero yo agregaría un sexto que por tradición ha existido en estos últimos 25 años, que es el poder popular, que descansa en el grado de organización de las comunas, los consejos comunales, es decir, el poder popular. Por lo tanto, Venezuela es un país, obviamente, que escapa a lo que es lo tradicional en América Latina de una democracia de partidos, o si me permites, en Estados Unidos la alternancia de los republicanos y demócratas, con una constitución, por cierto. Ellos hablan de democracia, hablan de derechos humanos, pero en Estados Unidos hay una constitución que no se ha modificado en décadas, ni siquiera un solo de los 4, 5, 6, 7 artículos que tiene. Por lo tanto, yo creo que a mayor legislación popular vinculada a derechos humanos y mayor participación popular, a mayor conciencia,
Y este es el momento histórico que está viviendo Venezuela, en lo jurídico, en lo político y si me permites, en lo geopolítico. Venezuela hoy está en la mira, no por las elecciones del 28 de julio. Yo diría que a raíz del descubrimiento, porque eso fue un descubrimiento, un hallazgo, de que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta Tierra, pero también las de coltán, pero también las de oro, pero también las de hierro. Tiene entradas a todo lo que es el Atlántico, el Mar Caribe, y está geopolíticamente hablando, tú te pones a ver, en la puerta de lo que es Sudamérica. Entonces es uno de los países más ricos del mundo y obviamente se desprendió del plan geopolítico de ser colonia de los Estados Unidos a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez. En el 99. 99, cuando él asume su mandato, febrero del año 99, que permitió incluso que Lula fuera luego presidente, porque si la izquierda que representó Chávez no se abre paso en Venezuela y logra ganar de manera consecutiva entre ese 98 y incluso en el año en que se elige Lula, todas estas elecciones, porque acuérdate que Chávez tuvo que volver a reelegirse a la luz de la nueva Constitución. En el año 2000 volvió a lanzarse a candidato. ¿Por qué? Porque ya la Constitución del 61 no era. Y todo esto, fíjate, y una cadena de movimientos de izquierda que lograron ganar. Los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, el sandinismo volvió en Nicaragua. En Bolivia, Evo. En Bolivia, Evo Morales, tú mismo lo has estudiado. Entonces, eso fue el fenómeno de Chávez, el fenómeno venezolano, a partir del 98 y del 99. Incluso la victoria de Petro en Colombia ahora se debe a esa oleada que se dio a través del movimiento bolivariano de Venezuela en el año 98-99. 5 poderes y usted es el fiscal general. ¿Qué funciones tiene el fiscal general? Imagínate, nada más y nada menos que ser titular líder de la acción penal. Imagínate. Titular de la acción penal. Tener el control de los órganos auxiliares de justicia, que en este caso serían cuerpos policiales adscritos para investigaciones en curso de cualquier tipo, sean de carácter de delitos comunes, delincuencia organizada, lucha contra la corrupción, violaciones a derechos humanos, conspiración, terrorismo, violencia contra la mujer, etcétera. Calcula toda esa gama de acciones al margen de la ley que pueden existir en el mundo. En el caso venezolano, quien es titular de la acción penal y tiene a su mando los órganos auxiliares de justicia es el Ministerio Público. Pero aparte de ello, yo te diría, velar por la protección de los derechos humanos, velar por la defensa de los derechos humanos y en base al desarrollo de la justicia que ejercemos, evitar la impunidad, evitar que haya anarquía, evitar que si hay un crimen, como diría Dostoyevsky, existe un castigo, existe una sanción, pero también la prevención, los talleres, las charlas, los foros. Nosotros tenemos programas banderas, mira, que han sido incluso felicitados a escala internacional. Por ejemplo, el Ministerio Público va a tu comunidad. Eso significa que estamos en las plazas de los municipios, fiscales, directores generales de línea, mi persona, atendiendo al pueblo que llega a la plaza. Eso se hace semanalmente. Y usted atendió a miles a esta altura. Por Dios, mira, la cifra te va a sorprender. Nosotros en 7 años, de agosto del 2017 a esta fecha, tenemos el registro. Hemos atendido en despachos fiscales y en las plazas, mercados, porque también está el Ministerio Público, atiende tu denuncia en la parroquia. Nos trasladamos a centros de detención, escuelas, hospitales, mercados. Hemos atendido a 1.300.000 personas que han sido, en base a las denuncias que hemos recibido, atendido sus casos. Los que revisten carácter penal, se abre el expediente, se hacen los actos a que haya lugar. Si no revisten carácter penal, se orienta a la persona, se le dice a qué institución debe ir, pero nunca se le deja sin atender. Y yo creo que, Jorge, una información positiva es que el Ministerio Público en Venezuela es la institución
del Estado venezolano de mayor credibilidad según las encuestas, de mayor prestigio, de mayor fuerza por todo esto que te estoy narrando. Así que de cara al 28 de julio tenemos desplegados 1.236 funcionarios. Y de eso me gustaría hablar inmediatamente después de una pequeña pausa. Estamos hablando con el fiscal general de la República de Venezuela, estamos hablando con Tarek William Saab, y cuando regresemos precisamente estaremos conversando con el fiscal general de la organización en torno a esta elección presidencial de este domingo 28. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Tarek William Saab, el fiscal general de la República de Venezuela. Señor fiscal general, sus palabras. Aquí hay un solo poder electoral como en cualquier lugar del mundo. El CNE, es decir, el Consejo Nacional Electoral, correcto, es el único para emitir los resultados electorales. Quien lo haga al margen de esa competencia legal sabe que está cometiendo un delito. ¿Qué lo llevó justamente a decir esto? Veo que ha sido muy difundido y le han dado mucha, como dicen, antes se decía publicidad, ahora se dice viralizar. Cada de tiempo en tiempo eso va cambiando, los conceptos de los mass media, ¿no? Pero me agrada que le hayan dado tanta tuerca, como dirían, a esa frase, que la dije, por cierto, en una actividad del Ministerio Público Va Tu Comunidad que hicimos en la Plaza Parque Carabobo el pasado martes, y la repetí otra vez en el lanzamiento del Plan República el día de ayer, 24 de julio, día del natalicio de Simón Bolívar, el padre de la patria. Y lo repetí en medio de ese marco tan importante como es el despliegue del Plan República, porque tengo la información de primera mano que este sector de ultraderecha, porque hay que calificar a la gente como ellos se presentan a sí mismos, tu público es un público muy acucioso. El que sintoniza ahora de todo sabe que tiene que investigar, tiene que estudiar, porque no estamos hablando de propaganda. Aquí no es un programa de propaganda. Entonces, si somos estudiosos, si somos personas acuciosas, tenemos que conocer que Venezuela vive un ataque de lo que es la guerra híbrida. Yo la llamo guerra híbrida. Me gusta usar el término guerra híbrida y no guerra de cuarta generación, porque la guerra híbrida incluye la guerra de cuarta generación. A partir de la llegada al poder de Hugo Chávez, eso es el uso de, entre otras tantas cosas, redes de propaganda, utilizando medios transnacionales, particularmente, obviamente, los de mayor poder mundial, para generar neurosis, distorsión de una noticia, lo bueno convertirlo en lo malo convertirlo en lo bueno. Déjenme interrumpirlo allí porque me parece excelente una frase que dijo el activista de derechos civiles de Estados Unidos que lo asesinaron, Malcolm X, dijo: la prensa es el arma más poderosa del planeta porque es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable. Y dice él, y eso es poder porque manipula las mentes de las masas. Totalmente cierto, a un punto que luego que la manipula, de pronto en algunos lugares, producto de lo que le puede interesar a ese poder mundial, que tú sabes bien es un poder dominado por el sionismo, por los grandes centros financieros, para el tráfico de armas, para el tráfico de drogas. Dejémonos ya de mentir aquí. Los grandes carteles de la droga están impunemente en el planeta y han legalizado la droga ya en la mitad de los países del mundo. En Venezuela no va a ocurrir. Bajo este concepto de Estado que te expliqué, nacido en la Constituyente, no va a ocurrir, porque cuando tú legalizas la droga, el Estado que permite venderla y distribuirla tiene que
asociarse al traficante de la droga, al que la produce. Y entonces te conviertes en que en un narcoestado. ¿Para qué? Para que existan las ciudades zombies, allá voy, eso forma parte de la guerra híbrida también, enfermar a la juventud, acabar con las nuevas generaciones. ¿Tú crees que, por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 60, la contracultura hippie que nace a través de lo que fue la corriente de la Beat Generation, que fue vetada, ve que a ellos no le publicaron, a pesar de que sus libros estaban listos a principios de los 50, a Jack Kerouac, a Allen Ginsberg, a Gregory Corso, a Ferlinghetti, los empiezan a publicar a finales de los 50 por la propia rebelión interna estadounidense contra el conservadurismo, contra la guerra que había de Estados Unidos contra Corea. Nace el movimiento hippie, la contracultura rebelde que fue ejemplar en el planeta y que inspiró al Mayo francés del 68 y al mundo entero. Ahora, ¿cómo la infiltraron? La infiltraron con la droga. La FBI acabó ese movimiento que no era de alucinógeno, que no era psicodélico, sino era pacifista, de valores en favor de la naturaleza, del peace and love, no solo de paz y amor, sino la humanidad diferente, la rebelión. Pero quedó, para mí, yo soy de esa generación, quedaron esos conceptos. Ahora, eso es un mínimo ejemplo a lo que vemos hoy en Gaza, en Israel. El Estado sionista acabando, exterminando a la población palestina. Gaza y Rafah no existen, particularmente Gaza. 40.000 muertos, entre ellos la mayoría son mujeres embarazadas, niños recién nacidos, bebés, porque quieren acabar con la población. ¿Y se quiere acabar con Venezuela? Yo he dicho que es el mismo plan. Entonces fíjate tú, ya voy. Cuando esta gente dice, en el marco de la guerra híbrida, que Venezuela es un Estado fallido, le lanzaron un golpe de Estado a Hugo Chávez en el año 2002, donde hubo un intento de magnicidio contra él. Quien te habla, yo era presidente de la Comisión de Política Exterior, fui secuestrado, 2 días detenido y pude morir porque la gente que me lleva secuestrada me atacó dentro de la patrulla, me cayó a patadas y todo por preguntarle a dónde me llevaban. Me ruletearon durante 1 hora hasta que me dejaron en los calabozos de la DICIP. Pero hubo decenas de muertos y heridos. Y a partir de ahí tú sabes que comenzó ya una escala contra Venezuela superior, porque ellos dijeron, logramos tumbar a Chávez. Es decir, es posible. Lo que no imaginaron fue que iba a volver a las 48 horas. Luego lanzaron el paro petrolero, Jorge. 30.000 millones de dólares perdió Venezuela a finales del 2002, principio del 2003. Pero a partir de ahí, cuando muere Chávez, si me permite, porque es importante el prólogo, cuando muere Chávez, lamentablemente en el año 2013, esa guerra híbrida se recrudeció a la enésima potencia. Entonces han habido intentos de magnicidio contra Nicolás Maduro con ataques con drones y explosivos C4, comprobado totalmente. Intentos de incursión marítima con la operación Gedeón, tercerizada con una organización mercenaria llamada, dirigida por Grudó, de nombre Silver Cop, entrenar mercenarios en Colombia y lanzarlos a Venezuela, el golpe de Estado de abril del año 2019. Es decir, ese sector que ahorita dice que va para las elecciones, que ellos son supuestamente, entre comillas, demócratas, son los que han promovido todo esto que te estoy señalando. Incluso, voy allá, pero la inhabilitada dice que la embajada de Venezuela, en un hipotético triunfo que no será, yo me permito decir porque Venezuela tiene una opción por la paz. ¿Tú sabes qué? Ellos dicen que pasaría a Jerusalén, que harían alianza con el Likud. Incluso esta inhabilitada pidió al Estado de Israel que invadiera Venezuela en el año 2018. Simplemente porque nos corre el tiempo y estoy seguro que nos puede ayudar a aclarar. Cierran las urnas el domingo 28 de julio y usted hizo esta frase que dice que se sabe que quien quiera manejar el resultado electoral está cometiendo dice usted, un delito. ¿Qué es lo que usted sabe o estima que puede pasar y qué piensa que va a pasar? Con todo esto que te narré, que es importante para tu público, esta gente va a reincidir. ¿Cómo? Ellos van a reincidir, esa extrema derecha neonazi va a reincidir. ¿Ese mismo Nacho Ambrós? Ellos van a reincidir ¿en qué? En buscar por una vía diferente al voto
a la elección. Ellos han buscado esto de coartada, acuérdate. Esto es una coartada para ellos escalar a otros temas. Por ejemplo, han buscado, y yo lamento mucho el papel tristemente mediocre de Lula, no es ni la sombra de aquel jefe del PT, ni aquel hombre que visitaba el estado de Anzoátegui. Cuando yo fui gobernador de Anzoátegui, yo lo llegué a recibir con Chávez en una planta generadora de soya y en la faja petrolífera del Orinoco en el año 2005, 6, 7, no es la sombra. Es una persona prestada a ser el vocero principal de este sector para banalizar, para pasarle la mano a este sector neonazi que ya está, ahorita en este momento, fíjate, ya están diciendo que ellos van a cantar fraude. ¿Por qué? Si todavía no ha habido las elecciones. ¿Por qué ya ellos dicen recurrentemente que van a cantar fraude? ¿Por qué tienen un centro de operaciones en Miami y en lugares desconocidos de Venezuela, pero ya están siendo ubicados para supuestamente con unas actas que no pueden tener ellos? Eso no puede salir del CNE, de las oficinas municipales, regionales, Hay nacionales. unas solas actas, una sola. Claro, eso no puede salir de ahí. Entonces, ellos dicen que van a tener unas actas en base a unos minutos que ellos van y que supuestamente a medir. Allá voy. Escúchame, yo hice una investigación de lo que fue el fraude de las primarias opositoras a finales del año 2023. Yo entrevisté y terminaron imputados los miembros de esa Comisión Nacional de Primaria, entre ellos su presidente Jesús María Casal. Él a mí me confesó en un interrogatorio que efectivamente no fueron 3 millones de votos. Él dice que pudieron haber sido de 300 a 500 mil y eso está, ¿cómo te explico? En acta. Escucha, pero digo algo más grave, que quemaron todas esas actas el mismo día. Ah, pero ellos dijeron que fue 3 millones. Entonces, ahorita van a decir, calcula esto, yo te estoy colocando ese referente. No te sorprenda que digan que sacaron 20 millones, ¿me explico? Y que entonces el centro de votación tal sacó, porque ellos hacían una suma en un cartón, 20 más 30 más 80 da 500. Ok, entonces la pregunta entonces del millón, siguiendo entonces esa lógica, termina entonces la jornada electoral y sucede su sospecha de que aparecen unos números o encuestas de boca de urna y los números no coinciden con lo que va a anunciar el Consejo Nacional Electoral y viene entonces el tema del fraude. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Mira, entonces? Yo lo dije tanto el martes como el miércoles. Aquí hay un solo organismo electoral, pero es que no solo aquí, en Estados Unidos también. Aquí no va a pasar lo que pasó cuando Al Gore, todo el mundo sabe, ganó las elecciones, pero duró un mes alguien viendo con una lupa un papelito y duró 2 meses, no sé cuántos meses, para que después dijeran ganó Bush. No, aquí hay un sistema automatizado, por cierto, aquí está el Centro Carter, un organismo estadounidense, aquí hay observadores internacionales de muchos países y efectivamente ese único árbitro es el que tiene la exclusiva competencia como poder electoral de decir los resultados a la hora que considere es irreversible el porcentaje numérico, que yo calculo será en horas de la noche. En horas de la noche. Ellos quisieran que fueran en la madrugada del 29 de julio. Ellos quisieran que fueran en la madrugada del lunes 29 de julio para ellos. Pero yo calculo y imagino que ya no sé a qué hora de la noche, tarde-noche, darán esos resultados oficiales. Quien lo haga al margen de la ley será procesado, ¿y si será investigado, será detenido? Será detenido porque es que estás cometiendo un delito electoral. ¿Quién eres tú siendo, por ejemplo, un partido político opositor, no teniendo la credencial de testigo electoral en una mesa? Eso es así, como lo estás oyendo, de hecho y de derecho. O sea, aquí no existen voluntarios observadores electorales que ellos dicen tenemos decenas de miles, centenares de miles de voluntarios. No, aquí no hay voluntarios. A la hora de una votación, de chequear una votación, son los testigos de mesa. Quien te habla fue candidato muchas veces a diputado, a constituyente, a gobernador. Tú no te imaginas lo riguroso que es el sistema electoral venezolano. La instalación de la mesa, los testigos, las actas.
Entonces tú me vas a venir a decir que en una bodega, en un lugar oscuro, como hicieron ellos en la primaria, pues ellos me contaban que habían casas con bodegas, en unas bodegas, donde cambiaban todas las papeletas. Eso me lo dijo, y lo repito, Jesús María Casal y todos los demás que entrevisté de la organización Súmate, y eso está en actas. Entonces tú me vas a venir a decir que ahorita tú vas a trasplantar aquel fraude de una primaria en unas elecciones donde el planeta, tú lo sabes, está atento a esto. Además que hemos visto las movilizaciones. O sea, aquí la gente no es, decimos en Venezuela, es una palabra coloquial, aquí la gente no es pendeja. El mundo no es pendejo. El mundo está viendo lo que está ocurriendo. Incluso algo insólito, si me permite, Jorge, tremenda tiranía y dictadura es la venezolana, que una inhabilitada por llamar a invasión, por llamar a sanciones, Venezuela sufre de 1000 sanciones. De María unilaterales. Yo no la menciono a ella porque esta es una señora muy ofensiva que no controla su dicción, y las veces que se ha dirigido a mi persona es para insultos y ofensas. Yo no la menciono, hablé de la inhabilitada. Ella refiere y expresa, siendo inhabilitada, que va a ser presidente. ¿Cómo? Explícame. Entonces, el candidato es un afiche, ella lo lanza, se cae de las mesas, se cae de los camiones. Entonces, en un lugar del mundo existe algo así. O sea, que el candidato inscrito no es el que hace la campaña, sino la inhabilitada, y la gente dice, bueno, no, cuando va al tarjetón no la va a encontrar. Pero bueno, es lo que está ocurriendo. La gente sabe lo que va a pasar, qué va a pasar en Venezuela. Una votación pacífica. Ve que ellos planearon de enero a julio que hubiera violencia, que se escalara un clima. Nosotros tuvimos que detener gente de la operación Brazalete Blanco, una operación militar para atacar cuarteles en Táchira. Luego iban a atacar el cuartel Paramaconi en Monagas. Incluso, mira, se detuvo a 2 personas pistoleras en la avenida Diego Ibarra en el momento que el presidente Nicolás Maduro acababa de inscribirse, para generar caos, tiroteos y que llegásemos a la campaña electoral, Jorge, de julio en un clima de anarquía. No pasó. Este es un pueblo sabio y aquí hay algo. Aquí hay un brazo jurídico, aquí hay un brazo legal, que es el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Aquí hay tribunales, aquí hay una fuerza popular inmensa, y nosotros no vamos a aceptar que el fascismo, que el neofascismo, sin ganar una elección, imponga una narrativa para, como te la expliqué, que son las informaciones que tenemos, cantar fraudes desde unos centros clandestinos sin tener las actas. Oye bien esto grave, sin tener las actas, decir que votaron 20 millones a favor del candidato del afiche y decir que lo van a proclamar ¿dónde? Quien te proclama es el CNE. Tú no puedes inventar, porque hasta tenían planeado un teatro bufo de una proclamación. ¿A dónde? Si quien proclama es el CNE en la sala central del CNE. Eso es lo que va a pasar. Quien gane, el resultado electoral lo dirá el CNE, en este caso el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso. Luego, quien gane será proclamado por el CNE y tendrá que luego ser juramentado en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo legal. Lo que se haga al margen de ello en Venezuela y en el planeta Tierra es un delito y tiene que ser sancionado, y lo he advertido ya varias veces. Señor Fiscal General, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los libros que te obsequié. Porque, un segundito, entre el talento está un poeta ya desde la época que era adolescente. Así es, amigo de tu coterráneo Mario Benedetti. Acá tenemos 2 de sus obras. El libro que Estamos hablando de esta Hoguera obra. de una adolescencia intemporal. Un libro que recoge críticas, ensayos, narrativas, entrevistas que yo he hecho a poetas y escritores durante mi carrera, que lleva 13 libros. Y esta que tienes acá es una recopilación de discursos hechos en la Asamblea Nacional, que tiene ya 2 tomos. Entonces, todo esto se bautizó en la Feria del Libro Venezolana, que por cierto es una de las mejores del mundo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por tu amabilidad.